Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a la presentación del segundo número de ANIDA, revista de arte y escuela que editamos desde Planea, Red de Arte y Escuela, y siempre en compañía de una editora invitada. Bueno, en primer lugar me presento, yo soy Mar, formo parte del equipo de Planea, me encargo de la coordinación del Centro de Recursos y también de la coordinación editorial de ANIDA junto a Clara Mejías y Clara Boj y Eva Morales. Bueno, pues no voy a extenderme mucho, simplemente ponernos un poco en contexto de este segundo número de la revista. ANIDA es una revista que tiene carácter académico, se edita desde la Universidad Autónoma de Madrid y el Máster Permea, que está en el Consorcio de Museos de la Comunitat Valenciana y también en la Universidad de Valencia. Y bueno, básicamente en ANIDA nos encargamos de recoger recursos artístico-educativos que sirvan como metodologías artísticas para implementar en el aula, para que cualquier docente pueda llevar a cabo prácticas artísticas en su aula de manera transversal al currículum. Bueno, con esta voluntad por parte de Planea del Centro de Recursos, no solo de generar estas metodologías, sino también de encontrarlas fuera, de explorar qué otras creadoras, autoras, investigadoras, docentes, artistas están dedicándose en la actualidad a desarrollar recursos artísticos, ¿no? El número de este año se llama Destripando la tecnología para crear recursos para la experimentación educativa en arte y lo hemos editado junto a Susana Tesconi, que es docente e investigadora en la Universitat Oberta de Cataluña. Con ella os voy a dejar enseguida, en un par de minutos, para que cuente mejor cómo ha sido capaz de aterrizar este deseo por parte de la red de explorar las artes y la tecnología, ¿no? ¿Qué pasa dentro de la escuela y dentro del aula cuando jugamos en esa intersección? Antes de eso, antes de dejaros con Susana, me gustaría explicar un poquito el proceso editorial de la revista. Como decía, es una revista que tiene carácter académico, pero bueno, también está muy enfocada a la práctica y sobre todo a que las propuestas que recoge sean útiles, ¿no? No sean quizás tanto teóricas como prácticas, como recursos prácticos dentro del aula. Entonces, bueno, por contar un poco cómo es este proceso, lo que hacemos en ANIDA es a mitad de curso, el primer trimestre, en noviembre, lanzamos un llamamiento público, un open call, que ya diseñamos junto a la editora invitada, este año Susana. Tenemos durante 2 o 3 meses abiertos, durante un trimestre, abierto el plazo de recepción a recursos educativos en torno a la temática en cuestión. Luego hacemos una selección, bueno, Susana en este caso y el equipo de Planea, hacemos una selección de las propuestas que nos parecen consideradas para ser publicadas y contamos con un comité de revisión que son profesionales en el sector de arte y educación, que ya se encarga de hacer una revisión ciega, una revisión por pares, es decir, que 2 personas revisan el mismo recurso y con unas pautas, con unos criterios, unas pautas de puntuación que damos desde Planear de Arte y Escuela, puntúan este recurso y hacen una evolución, hacen un feedback a la persona creadora para que sea capaz de integrar nuevas propuestas que se sugieran, bueno, o posibles cambios, quizás son detalles o quizás es algo más estructural. Entonces, bueno, también traigo esta colación, después de esta revisión ya las creadoras adaptan esos cambios en la medida de lo posible y pasamos a editar, que culmina hoy esta fase de edición. Pero bueno, lo cuento sobre todo porque el comité de revisión es una pieza fundamental, es una parte fundamental tanto de la red como de la revista, porque finalmente son docentes que se encargan de darse cuenta, de identificar que esa propuesta sea útil en el aula, ¿vale? Y se hace desde la experiencia como docente,
y no solo desde un ámbito como más académico. Así que nada, quería aprovechar esto para agradecer mucho al comité de revisión, a las revisoras de Planea. Voy a poner un vídeo donde se pasan las páginas de Anidados, destripando la tecnología para crear. Voy a compartir pantalla. Ya se puede ver la revista, ya está publicada en la web del Centro de Recursos y en la de Planea, pero bueno, entiendo que se ve la pantalla mía compartida. Bueno, esto es el texto editorial, esto es Susana, ahora no os lo cuento en palabras, y aquí empiezan los recursos. En este número tenemos un total de 13 recursos, algunos han sido desarrollados dentro del marco de Planea, otros los hemos conocido a través del llamamiento público y otros, como el de tecnocolonialismo de bolsillo, ya lo conocíamos, ya estaba en el centro de recursos de antes. En la entrevista con Mar Serón ha sido una iniciativa también acordada, acordada con una docente, con Mar Serón, que se dedica a la enseñanza musical utilizando estrategias, diferentes prácticas en vinculación con la tecnología. Así que nada, ya con este contexto doy paso a Susana. Agradeceros estar aquí, muchas gracias. Y bueno, va a hablar Susana ahora a explicar este marco, este diseño conceptual de arte y tecnología, y luego algunas creadoras de recursos que han sido publicados en la revista también nos contarán su recurso y tendremos un tiempo para hablar entre todas sobre las diferencias, las cosas en común, los retos también, ¿no?, en prácticas educativas entre arte y tecnología. Bueno, pues nada, adelante, Susana. Muchas gracias, Mar. Buenas tardes a todas. Y nada, muchísimas gracias en primer lugar por esta invitación a coordinar y elaborar el editorial, el marco conceptual de este número. Ha sido un placer poder colaborar y ver también las entrañas de cómo funciona un poco, ¿no?, la red y una de las cosas las que estoy más agradecida, el haber podido vivir una experiencia donde lo más académico se funde, se integra y trabaja de forma colaborativa con todos los otros elementos, ¿no?, bueno, la comunidad educativa, el profesorado y también una parte de diseñadores y diseñadoras de artefactos o de materiales teóricos, ¿no?, que integran normalmente la implementación de la tecnología en las aulas. Hago una pequeña presentación personal por contextualizar un poco de dónde viene ese texto. Yo, antes de trabajar como investigadora en la Universidad Oberta de Cataluña, he sido durante muchos años profesora de primaria. Y esto en Italia. Y he vivido, digamos, la primera implementación masiva de tecnología al aula, donde se nos pedía como docentes de enseñar ofimática, prácticamente paquete Office a niños de primaria. Y aquello fue bueno, como una dinamita en mi cerebro, porque yo trabajaba en una escuela pública muy cañera, que trabajaba, bueno, de forma transversal por proyecto ya en la época. Y claro, siendo la más joven del centro, me dijeron, bueno, esto de informática te toca a ti, amiga. Y yo dije, bueno, vale, vamos a ver, ¿no?, cómo podemos desmontar y destripar de esta propuesta que nos viene del ministerio. En la época era la época de Berlusconi, entonces imaginaros, empresa, inglés y internet eran las tres palabras claves, y te daban unas licencias de Office, y con esto tenías tú que enseñar a ser buenos oficinistas a los alumnos de primaria. En este momento decidí que, bueno, yo no tenía un técnico porque tengo una licenciatura en filosofía, tenía alguna experiencia de trabajo con multimedia, con vídeo participativo y otras cosas que había hecho como activista, y decidí tomarme una excedencia para formarme, bueno, para tener un background tecnológico que me permitiera de diseñar
artefactos, aplicaciones, o luego de explorar un poquito más desde cerca unas prácticas que pudieran ser más participativas, más interesantes, ¿no? Que dieran un poquito más de sentido a todo eso de la tecnología en el aula. Todo esto me llevó a cambiar de país, en teoría era para un año y al final fueron 15. Y así es como llegué a hacer el trabajo que hago ahora de investigación en tecnología y educación, pasando por los movimientos de hardware libre, Arduinos, Maker Movement y todos estos movimientos cacharreadores donde de forma bastante natural y bastante punky, ¿no? Se mezclan y se ponen en práctica estos conocimientos con unos formatos muy interesantes también desde el punto de vista del modelo educativo, ¿no? A través de la colaboración entre perfiles diferentes, a través de prueba de error, de forma muy horizontal, fomentando una circulación muy fluida de conocimiento entre expertos y no expertos, o sea, un poco la que Seymour Papert definiría como la escuela de Samba, ¿no? O sea, todos tenemos un objetivo común y trabajamos juntos y juntas para hacer que estos entornos sean vivos, ¿no? Y que sean reales ocasiones de aprendizaje, de desmontar, de aquí viene el título, destripar la tecnología, a ver qué hay dentro de esta caja. Entonces, aquí, bueno, vuelvo a un papel más, a un lenguaje más académico. La idea del texto editorial era la de desmontar un poco la lógica que se ha utilizado prácticamente en todos los países europeos y occidentales de implementación de la tecnología, que ha sido inspirada por una filosofía, por una forma de pensar muy solucionista, ¿no? O sea, introducimos la tecnología en el aula, esto mejorará la comunicación, mejorará lo que ya estamos haciendo y el alumnado irá adquiriendo estas competencias fundamentales para el siglo XXI. Prácticamente casi todas estas implementaciones han fracasado en el sentido de que hay un estudio muy reciente que dice, ahora con el COVID se ha visto cuál era el nivel de alfabetización informática de la población y es muy bajo, a pesar de todos los cursos, de todas las implementaciones, de todas las formaciones, de todas las acciones que se han puesto en marcha, ¿no? Entonces, para mí ese es el punto de partida. Y el otro punto de partida es que en este imaginario solucionista, en este imaginario de arriba hacia abajo, en los últimos 10, 15 años, paralelamente a la introducción de las nuevas tecnologías, hemos asistido a una ha empeorado la visión social del docente de su función, del profesorado de su función, ¿no? Entonces hay nativos digitales que saben más de sus profesores, ¿no? Y los profesores son los que no saben, necesitan formación, necesitan ser guiados, necesitan que se le dé todo masticado, ya digerido, ¿no? Toda una serie de mitos, ¿no? Que han sido un poco la línea de implementación de la tecnología en el aula. Ahora no me estoy refiriendo a la parte de educación artística, pero este ha sido un poco el ámbito general. Y esto, según mi punto de vista, ha hecho que perdiéramos un poco de vista cuál era el potencial transformador de la introducción de estas tecnologías, de los que nos permitían hacer, de los saberes que nos permitían desmontar, remezclar, compartir, ¿no? Para superar también, bueno, visiones exclusivamente disciplinarias o relegar el aprendizaje de la tecnología en el aula de tecnología o en las titulaciones más técnicas, ¿no? Toda esta cocina que nos permite mezclar cosas se ha visto, creo yo, un poco limitada por estas indicaciones. Ahora, la escuela, el alumnado, el profesorado tiende a sobrevivir a cualquier tipo de reforma, idea, pedagogía, metodología, etcétera, etcétera. Entonces, claro, como siempre pasa, surgen, ¿no? Proyectos, artefactos, herramientas, grupos de personas, redes de personas que de alguna manera desmontan todo lo que viene desde arriba, lo rediscuten y se apropian de las cosas que le parecen más oportunas, ¿no? Y las transforman para hacer su trabajo, que es hacer que el alumnado aprenda en una situación rica, donde puede aprender, puede entender, puede adquirir competencias para entender la vida que lo rodea y la complejidad que lo rodea
de la mejor forma posible. Y esa es toda la lógica con la que he pensado en ese texto y también he pensado en las invitaciones en la elección de las propuestas, aunque la selección, cosa que me parece muy oportuna, se ha hecho a partir de peer review, de revisiones ciegas por pares y por parte de educadores, educadoras, profesores y profesoras de aula, ¿no? Esa es una cosa muy importante, porque, como decía al principio, yo creo que otro problema en la implementación o en la generación de entornos educativos en general, pero que también puedan integrar la tecnología de forma significativa, es también una fuerte separación entre el mundo académico y el mundo de la práctica educativa de aula, que es una situación que crea dos problemas. Genera, por un lado, investigaciones muy poco situadas desde lo académico porque hay poca colaboración, y por el otro lado genera una escuela que a veces no puede beber de lo que en la investigación se cocina, ¿no? O sea, entonces esta separación es negativa para ambos ámbitos. Y en ese sentido mi invitación es a generar recursos que permitan al profesorado activar dinámicas de creación con tecnología, pero que no sean recursos cerrados, sean recursos siempre abiertos, que permitan usos múltiples, que permitan remezclas, usos reflexivos, que permitan reflexionar sobre las propias herramientas que se proponen, ¿no? Y redefinirlas. O sea, todo lo contrario de un cuadernillo típico de una famosa editorial que no voy a citar aquí para que no me denuncie, pero bueno, la típica ficha del paso a paso o de la clase de la unidad didáctica, ¿no? Aquí yo creo que es interesante abrir las cajas negras de la tecnología para ver lo que hay dentro, compartirlo y crear entornos más horizontales de aprendizaje donde todo esto recupere un poco el espíritu de la experimentación, ¿no? que para mí es la base del aprendizaje, porque es la que hace brillar los ojos y rebaja expectativa y hace que todo el mundo se tire a la piscina y empiece a experimentar, a crear herramientas y entornos para el aprendizaje artístico y no artístico. Y con esto me gustaría pasar la palabra a las compañeras creadoras de Animaleta, que creo que son las primeras aquí en la lista de intervenciones, para que nos expliquen su proceso y este recurso que es realmente muy gustoso con los demás. Gracias. Bueno, pues gracias María Susana por invitarnos a esta sesión. Me ha gustado mucho la reflexión, ¿no? Esta de toda la anécdota de la ofimática, porque, bueno, cómo es de importante y de necesario, pues, estas prácticas en el aula, ¿no? Que están completamente, pues, alejadas de la realidad, y estas prácticas son las que aproximan y las que hacen realmente útil el aprendizaje. Pero bueno, desgraciadamente para todos nosotros, pues no es algo masivo. Poco a poco, digo yo, que irá calando todo esto. Bueno, pues a ver, yo estoy aquí junto a Rocío Benavent, pero en realidad nosotros somos una pequeña parte de Animaleta, porque hemos participado todo el grupo de investigación, cada uno aportando su granito de arena. Realmente el proyecto surge de un encargo de la red de museos y entonces se ponen a trabajar dos equipos del departamento de dibujo, principalmente, bueno, del grupo de investigación en animación y de diseño de producto. A la cabeza va Sara Álvarez, que no está aquí porque justo ahora estaba de viaje, y bueno, Beatriz García Prosperi y Patricia, que son digamos, las artífices del diseño. Animaleta es un kit. Voy a compartir pantalla y así no me miráis tanto a mí y veis cosas más interesantes. Esto es Animaleta, ¿vale? Es esta parte que estamos viendo aquí. Es un kit que contiene elementos con
los que se puede animar, ¿vale? Son elementos abiertos, son elementos sostenibles. Todo, digamos, todas las partes de este kit pues son materiales reciclados, materiales encontrados y la parte que forma parte de la estructura, ¿vale? Es con madera, corte láser, bueno, buscando un poco también esa sensación de construcción un poco de niño, ¿no? Un poco mecano. Esa era un poco la idea, un poco más cercano pues, a esos lenguajes infantiles. Voy a entrar en los tutoriales y les voy a quitar el audio porque también hemos hecho recursos de formación. Rocío explicará un poco la formación que hemos seguido con los profesores, porque, claro, siguiendo el hilo de lo que decía Susana, pues realmente no están formados en cosas específicas. Esto va dirigido a los alumnos de primaria y lo que se ha buscado es pues, un soporte en el que la animación sea asequible, que se pueda, o sea, que todo esté en el kit, que no haga falta nada externo, que cualquier profesor de manera sencilla se pueda formar un poco en cosas muy básicas de animación, con la idea de que el propio kit crezca, ¿no? Y que sea el propio alumno y el propio profesor, el propio grupo, porque la animación es algo siempre muy de grupo, pues el que se vaya adaptando a las necesidades. En paralelo se han hecho pues como unos materiales pedagógicos basados en los objetivos de desarrollo del milenio y entonces son pues eso, temas transversales que los alumnos de forma, digamos, espontánea, creativa, como de lúdica, pues puedan eh, desarrollar, ¿no? Todas estas temáticas. Por lo que vamos recibiendo, va habiendo bastante buen feedback. Digamos que la temática estimula mucho. Voy a poner otra vez los... Esto sería el kit, que viene en una maleta de madera con todos los elementos dentro. Y como iba diciendo, digamos que el feedback por parte de los profesores, pues sí que hablan de que los estudiantes, como es un lenguaje cercano, pues que enseguida se involucran. También ha ido muy bien para estudiantes pues, con diversidades funcionales, con déficits de atención. Digamos que les ayuda bastante a concentrar, pues, a concentrarse pues, por esa cuestión del manejo, lo visual, o sea que es todo muy objetual, muy visual, muy práctico y muy al mismo tiempo pues, creativo, artístico, ¿no? O sea, digamos que se trabajan un montón de cosas. Y bueno, a ver si Rocío nos cuenta un poco el feedback también de la formación de los profesores y más o menos pues esto sería pues animaleta, ¿no? Vale, bueno, buenas. Simplemente comentar dos cositas conforme ha dicho mi compañera Bea. Eh, la animaleta es un producto sostenible, podríamos decirlo, por esto mismo, por los elementos que utiliza. Y luego, respecto a las tutorías que hemos estado haciendo con con el profesorado, han sido un total de unas 4 o 5 y hemos tenido este feedback que comentaba, ¿no? De donde los alumnos han demostrado que es una herramienta que les sirve para sociabilizar y para poder crear nuevos proyectos con este lenguaje que diríamos que es transversal, universal y bastante pues, didáctico. Entonces, bueno, ha costado un poco al principio porque los conceptos de animación son un poco complejos, pero bueno, poco a poco se ha ido creando pues una dinámica bastante chula en las aulas, por lo que nos han comentado. Y la verdad es que estamos bastante contentos con el resultado y creo que puede ser algo que tenga un futuro prometedor en las aulas para que los alumnos pues, puedan jugar
aprendiendo y creando y animando, que es un poco el objetivo de lo que queremos transmitir. Ya. Creo que va Mayalén, no sé si... Vale, no sabía si teníais que darme paso. Ahora soy Mayalen, profesora de secundaria en un pueblo pequeño de Sevilla. Y a diferencia de Beatriz o de Rocío, pues yo normalmente siempre estoy sola. Siempre, siempre estoy sola. Intento hacer equipo, pero no funciona. No sé si es que apabullo o no sé. Pero bueno. Voy a compartir pantalla y os voy contando. A ver. Se ha quedado al final, un segundo. Bueno, pues lo que quería contaros es cómo nace el proyecto Patrulla Verde o cómo nace en general cualquier proyecto cuando trabajo. Cuando somos profesores del departamento de dibujo o bueno, de cualquier departamento, pues podemos encontrar estos tres roles, ¿no? El profesor que es un artista, que tiene mucho arte y trabaja en su obra, pero no es muy buen profesor. Y hay otras veces que hay profesores que son muy buenos profesores, pero profesores de arte. Podrían estar en una escuela de arte, en una facultad de bellas artes. Y luego, pues hay otros profesores pues, que están muy preocupados por la educación de sus alumnos, pero a lo mejor pues ya tienen menos interés en esa obra artística, ¿no? Entonces, ¿yo dónde estoy? Normalmente, ¿cómo trabajo? Pues a mí me gusta mucho esta frase de José Antonio Fernández Bravo, que decía en una conferencia que le escuché que además de enseñar las asignaturas a través de la vida real, que eso serían los proyectos de trabajo, pues hay que enseñar vida a través de las asignaturas. Digamos que yo en los proyectos de trabajo, en esta perspectiva educativa de proyectos de trabajo, pues para mí es tan importante educar a esas personitas, a esos alumnos que tengo en clase, como apasionarlos con lo que a mí me apasiona, que es el arte contemporáneo y el arte en general. En el proceso este de buscar proyectos cada año, yo casi nunca repito nada, pues como soy artista, pues las fases de creación son un poco las mismas que las de la obra de arte, ¿no? Hay una fase de preparación, de incubación. Yo soy una persona muy curiosa y todo me interesa, pero también estoy un poco con las antenas parabólicas siempre desplegadas. Utilizo mucho la tecnología. Como ya soy un poquito mayor, pues todo se me olvida, pero tengo un montón de recursos, ¿no? El Pinterest, todo lo pineo, guardo en Evernote, hago fotos, me gusta la naturaleza, me gustan los blogs, me gusta un poco todo, porque soy curiosa y también me encanta escribir y apuntarlo todo y llenar todo de post-it, y entonces ahí se va muchas veces generando centros de interés. En el año 2019, que es cuando creé este recurso, pues había descubierto en esta especie de búsqueda la obra de Daniel Rothin, que no sé si la conocéis, hay aquí un vídeo, pero es una obra muy tecnológica en la que con los movimientos del que ve la obra se activa la obra de arte de Daniel Rothin. Ahora mismo si veis esta imagen de esta señora, está representada en estos pequeños espejos. En fin, es una obra curiosísima la de este artista. La obra se mueve e interactúa con la persona que le ve. Y luego también había encontrado a Mark Jenkins, que hacía estas esculturas que me parecían mágicas, también con mucha basura y con mucho plástico. Y bueno, pues a mí me encanta esto del arte, ponerle apellidos, ¿no? El arte y la tecnología, el arte y el reciclado, el arte en la naturaleza. Entonces, bueno, estas ideas eran las que en ese momento del 2019, pues estaba yo ahí dándole vueltas y pensando en cosas. A la vez,
se me ocurrió meterme, por esto que os digo de que me gusta lo del arte y la naturaleza y en general toda la educación medioambiental, pues se me ocurrió ser la coordinadora del proyecto Aldea de mi centro, el proyecto, bueno, para tenerlo en mi centro. El proyecto Aldea es un proyecto de educación medioambiental que tiene la Junta de Andalucía. Entonces, nosotros en mi centro teníamos un gran problema, como en muchos centros, por lo menos en Andalucía, que es la basura que genera el alumnado, y que es un puerco, por qué no decirlo, y todo lo tira, y luego también el que no se recicla, Entonces, se me ocurrió, siendo coordinadora de aldea, pues hacer, utilizando el arte y ese gran poder transformador del arte, yo siempre le hablo a mis alumnos de que somos artivistas, ¿no? Somos activistas por medio del arte. Entonces, pues, en esta línea de trabajo que me caracteriza, pues, siendo coordinadora aldea, inventé o le di forma a este proyecto que era el transformar el centro educativo, es decir, se llamaba así, Te quiero en colores, ¿no? Pero bueno, era transformar el centro educativo realizando diferentes intervenciones, instalaciones artísticas para trabajar en el cambio de hábitos, para reducir la basura, para reutilizarla, para que tuviera nuevas vidas en forma de arte, pero luego también, sobre todo, para educar en esta conciencia medioambiental del alumnado. Y así, dentro de este proyecto, es como nace la patrulla basura. Un gran problema que tenemos en mi centro, como digo, era que constantemente los alumnos, en vez de tirar las cosas a la basura, pues las tiran al suelo, sobre todo en el patio. Y había un gran problema de residuos. Yo había visto en estos artistas que os digo, pues cómo había esculturas y obras que interactuaban con las personas, y había visto pues esculturas que parecían personas, pero estaban hechas de plástico, con este Mark Jenkins, y entonces, bueno, pues a mí nada me viene grande, así que dije, pues esto lo tengo yo que hacer. Y mezclando un poco de aquí, un poco de allí, pues así nació la patrulla basura. Voy a poner este vídeo, espero que se vea para que sepáis lo que es. Eh, mm, Se oye muy bajito, pero esa voz que estáis escuchando es en la escultura, ¿vale? Y el muchacho ese que sube por las escaleras se queda alucinado que la escultura, al pasar, ahora Tú, no me tires eso solo, ¿eh? Aquí. Usa la papelera, no lo tires bueno, al pues suelo. la patrulla basura llevaba un detector de presencia grabable. A ver dónde estoy, que me pierdo en la presentación. Y entonces, pues eran unas esculturas con forma humana. Esta tenía un montón de basura y bueno, pero había otras que quedaban hasta susto, como esta señorita que tenéis aquí al lado. Entonces estaban creadas con la técnica que utiliza Mark Jenkins, que se llama Tape Sculpture, que bueno, había muchos vídeos en internet que lo explicaban, pero la verdad es que luego te pones a hacerlo y eso como que no funciona. Y por medio de esta maquinita que yo descubrí por internet, también haciendo pues estas asociaciones de ideas creativas. Yo fui a una ferretería y te dicen, ting tong, hola. Yo no sabía que esto existía, pero yo decía, bueno, pues si hay una cosa que se llama, que entras y suena ding dong, ¿por qué no va a poder hablar? Total, que yo anduve buscando por internet y así encontré este cacharro que se llama detector de presencia grabable, y entonces le grabábamos
diferentes mensajes, se lo grababan los alumnos así de forma graciosa, los tuneábamos con aplicaciones y cada semana pues lo que hacíamos era mover a nuestra patrulla basura por el instituto para crear así siempre sorpresa, y los chavales pues con esta gracieta de que el personajillo les llamaba la atención, les insultaba, pues creábamos esta rutina de que tiraran las cosas realmente en su sitio. Como os digo, pues la técnica del tape sculpture no, ya digo, se puede ver en internet algunos vídeos de profesionales, pero bueno, hacer esto con grupos de segundo de la ESO a 30, pues fue todo un reto. Entonces, para no entretenerme, pues en la revista pues tenéis un vídeo de cómo nosotros creamos nuestro propio tutorial para que dentro de una escuela alguien pueda replicar este trabajo. Se trabajaba por horas de clase y entonces, claro, en vez de hacer la persona entera, pues íbamos forrando poco a poco para que en una hora nos diera tiempo. En fin, así fuimos creando esculturas. También estas esculturas no solo se utilizaron para el proyecto que nosotros teníamos, de Transformarte te quiero en colores, sino que se hicieron para otros trabajos artísticos, y dentro del proyecto Transformarte en colores pues hubo otros muchos proyectos. Pues hicimos unas banderolas para poner en las papeleras, creo que no me funcionan los enlaces, una campaña de limpieza, en fin, esta patrulla verde incansable que en vez del profesor niño tira las cosas a la papelera, pues era una máquina, ¿no?, divertida. Pues no era lo único que hubo para transformar con arte y llamar la atención sobre este problemilla de los residuos en nuestro centro. Pues con estas banderolas que tenían un QR y las animamos con otras aplicaciones, creo que por aquí están. Y esto pues también creaba mucha gracia en los alumnos, ¿no? Con aplicaciones estas. Esto eran unas banderolas que estaban pegadas a papeleras, que primero eran de papel y luego conseguimos de la Junta de Andalucía unos contenedores reciclables. Pues, dime, Mar. Fin. Ok. Voy solamente, a ver, aquí. Nada, despedirme y daros las gracias. Todos los enlaces los tenéis en el recurso de Planner. Voy. Vale, gracias, Mayalen. Laura nos cuenta sobre otras robóticas posibles, sobre el recurso. Hola, bueno, gracias por invitarme al encuentro. Para ubicarme, yo soy docente e investigadora en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona y también parte del colectivo Così Cosà, donde principalmente nos dedicamos a diseñar recursos educativos para trabajar la relación entre arte, tecnología y sociedad con alumnado de primaria y secundaria. O sea, voy a compartir un momento pantalla para que se vea el recurso, ¿vale? Ok, se ve así, ¿no? Vale, este manual, Otra Robótica Imposible, surge a partir de la financiación de un proyecto que recibimos en el marco del programa de innovación abierta de la Fundación Cotec y que sustancialmente se basaba en la idea de repensar el modelo en que se enseña la robótica en las aulas a partir de entender mejor las preocupaciones, los imaginarios, los discursos que los jóvenes y las jóvenes tienen sobre robótica. Y realizamos, por lo tanto, como una investigación donde participaron más de 100 alumnos entre último ciclo de primaria y primero de secundaria, orientado un poco a entender qué entienden ellos para robot, qué percepción tienen de los robots, etc. Y a raíz de este estudio nos dimos cuenta que en el alumnado había por un lado como un interés muy fuerte
en abordar la relación entre tecnología y sociedad. O sea, tenían como muchos miedos vinculados al impacto de la tecnología de la sociedad, muchas esperanzas también en esta relación. Por ejemplo, todo el tema que era la cultura audiovisual tenía como un rol casi más fuerte que lo que era la experiencia cotidiana que ellos tienen con tecnología en elaborar, digamos, sus imaginarios, y también en relación a eso había como un rol muy importante de los estereotipos de género o de la asociación de la idea de tecnología con idea de violencia, de guerra, de lucha, etcétera, etcétera. Entonces, a partir, digamos, de los resultados que tuvimos en esta investigación, nos sorprendió aún más que los chavales quisiesen hablar de temas éticos y sociales vinculados a la tecnología y fuesen súper interesados en esto, y que generalmente la forma en que se enseña robótica tanto en las escuelas como en extraescolares simplemente se centra en un saber hacer técnico, en que aprendan a conectar dos cables, a programar que el robot corra rápido o que no choque contra las paredes, etcétera, etcétera. Y desde ahí, como empezamos a elaborar, digamos, este manual de recursos como una especie de caja de herramientas, o sea, que no son como recetas de seguir paso a paso, sino son como muchas ideas posibles, recursos, etcétera, para abordar la robótica, digamos, desde otra perspectiva. Un poco la idea que utilizamos fue como un concepto inglés de boundary object, como de objetos, digamos, liminal, o sea, de tratar la robótica como algo que permita múltiple lectura, múltiples maneras de hacer, múltiples maneras de conocer, etcétera. Entonces, en el manual de recursos, digamos, está estructurado un poco a partir de los resultados que tuvimos en la investigación, y a partir de ahí proponemos diferentes propuestas didácticas muy abiertas que se centran un poco en la relación, digamos, entre el pensar haciendo, o sea, en propuestas de crear, construir, y también mucho en abordar, digamos, el debate social, filosófico, ético que tiene que ver con la robótica. Otra idea que trabajamos mucho en el manual es la idea de pluralismo epistemológico, o sea, sustancialmente de ofrecer vías de accesos muy diferentes al alumnado, porque generalmente la forma en que se enseña tecnología responde a alguien que le interesa que un robot corra rápido, y no necesariamente a todo el mundo esto es un reto que le genera ningún tipo de interés, tensión o mínimo deseo de esforzarse a hacer algo para esto. Con lo cual fue como, bueno, buscar muchos recursos que van desde, por ejemplo, construir un robot que sea como una especie de autorretrato que sirva para hablar de uno mismo, o de trabajar con la ficción especulativa para imaginarse escenarios de futuros posibles y relaciones entre humanos y no humanos diferentes, o simplemente actividades de debate, actividades más vinculadas a involucrar el alumnado en el análisis, por ejemplo, de las narrativas audiovisuales que tenemos sobre tecnología, etcétera, etcétera. O sea, la idea es como un poco que sea una gran caja de herramientas donde ir sacando las cosas que uno quiere en el orden que quiere, reelaborarla, readaptarla, etcétera, etcétera. Y más o menos yo creo que esto, en resumidas cuentas, es todo. O sea, tenemos como recursos que son más de inspiración para mirar, recursos que son más propuestas, ideas, preguntas, etcétera. Y esto más o menos creo que es todo. Qué bien, Laura, gracias. Pues si queréis ya, vamos con Soundcool. Jorge nos cuenta. De acuerdo. Un momentito, comparto mi pantalla. Los he perdido. ¿Dónde está? Ah, estás ahí. Vale. Bien.
Vale, aquí estamos. Bueno, yo soy Jorge Sastre, director del proyecto Soundcool y aquí está. Soundcool es un sistema para la creación audiovisual colaborativa con móviles y tablets que ha tenido aplicaciones, por supuesto, artísticas, educativas, artísticas y últimamente también de salud. Uy, perdón, me he ido a la última. Os hablo un poquito de la historia de Soundcool. Soundcool nace en 2013, se empieza a utilizar en secundaria. En 2015 añadimos diversidad funcional, se utiliza con escuelas de música, también con primaria. En 2016 nos dan el premio del Simo Educación, en 2017 estrenamos una ópera, que luego comentaré un poquito más. Nos dan un premio Bankia, talento musical, hacemos la clase de música más grande de la historia. Bueno, se estrena la ópera en México, etcétera, y recientemente hemos empezado a utilizarlo para terapias para enfermedades neurocognitivas. Aquí tenemos una serie de financiadores y también de colaboradores, como la Fundación Adelina Carasso, por supuesto, Ministerio de Educación, etcétera. Y es un recurso que se puede descargar en la página web soundcool.org, que funciona en un ordenador y que tiene una serie de modulitos muy sencillitos de manejar para sonido, como reproductores, efectos, etcétera, y también para imagen, igual reproductores, efectos de imagen, croma, con cualquier color, etcétera. Si pulsamos cualquiera de los botoncitos, estos que tenemos aquí, se nos abren los modulitos en el ordenador y los podemos interconectar entre sí. Por ejemplo, un micrófono se podría conectar con un efecto para producirlo en tiempo real, o una imagen, un vídeo, se puede modificar en tiempo real. Y la ventaja que tiene el sistema es que se puede controlar a través de Wi-Fi originalmente, con móviles y tablets y también con realidad aumentada, posibilitando la creación colaborativa. La aplicación que se utiliza es la aplicación Soundcool OSC, que está en el Apple y el Play Store. Y bueno, lo que hicimos cuando vino la pandemia fue que no solo se pudiera conectar a través de Wi-Fi, sino que se pudiera conectar a través de Internet, de manera que nos permitiera la creación colaborativa a distancia. Aquí hay algunos proyectos artísticos con conservatorios. Tenemos un proyecto, bueno, estamos en el grupo Crea Red Escena, que es un grupo de investigación que tiene a la Politécnica, por supuesto, y también a los conservatorios superiores de danza de Valencia, Madrid, Barcelona, País Vasco y a la ESAT de Valencia. Con ellos hemos realizado varios proyectos, por ejemplo, Hope, que se estrenó, bueno, se representó en Las Naves, es una obra con danza, vídeo en tiempo real, etc. Y luego también Yerma, el proyecto Yerma, y se estrenó la primera obra musical en un conservatorio, en el Conservatorio Superior de Música Reina Sofía de Madrid, en 2018, de la mano del compositor, bueno, en aquel momento estudiante, Pedro Astasio. En 2019 nos invitan al World Science Festival en Nueva York y damos un taller STEAM sobre el manejo de Soundcool con realidad aumentada y realizamos una performance demostrándolo. Este manejo de Soundcool mediante realidad aumentada se introdujo en 2018 en el Festival de Música Electrónica del Sonar. Y hemos realizado varias obras audiovisuales con este control. Recientemente, bueno, la última que realizamos fue la de para el evento de transformación digital de África, de Smart Africa, del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, y que era una obra donde se controlaba la música, el sonido, con la danza. Aquí tenemos una serie de cajitas que se superponen sobre la realidad y de figuras geométricas, y estas figuras geométricas, al interaccionar el bailarín con ellas, el sonido se modifica, se introducen notas musicales, se reproducen muestras, se cambian efectos, etc. Todo lo podéis ver en nuestro canal de YouTube. El proyecto, en 2015 nos conceden un proyecto Erasmus Plus y luego han venido unos cuantos más.
donde se ha probado el sistema en varios países, en Italia, Portugal, Rumanía, etc. Dentro del primer proyecto europeo se realizó una ópera donde todos los efectos sonoros de esta ópera, que está basada en el cuento de la Mare de Peixos, la Mare de los Peces, una rondalla, un cuento valenciano tradicional que también resulta que está en Italia, se llama Il Drago dalle Sette Teste allí, y en esta ópera los alumnos, el alumnado realizan una serie de efectos, todos los efectos sonoros de la misma, aparece una bruja, aparecen encantamientos, aparece un dragón, como veis ahí, este dragón está hecho de materiales reciclados y además de generar todos los efectos durante unos cuantos meses de trabajo en las aulas, después los reproducen con móviles y tablets en las representaciones. Se estrenó en el Palau de les Arts de Valencia y después en el Centro Nacional de las Artes de México, y en el 2020 de la mano de Audacity, con el grupo, el equipo de Audacity, el editor de audio con más de 500 millones de descargas, se estrenó en el Teatro Capa de Pittsburgh de Estados Unidos. Algunos proyectos realizados en centros educativos son, por ejemplo, hemos realizado talleres para utilizar Soundcool en óperas LOVA, de la ópera un vehículo de aprendizaje, en el Palau de les Arts, y se han utilizado en varias de estas óperas el sistema Soundcool para generar efectos, por ejemplo, un efecto de voz de monstruo, o también se puede utilizar para generar imágenes. En el CEIP Humanista Mariner se realizó un podcast de radio en directo y luego se grabó. También tenemos otros proyectos audiovisuales como El asesinato, donde una estudiante narraba una historia de un asesinato, su propio asesinato, escrito por ellos mismos, y mezclaban con Soundcool sus imágenes, la imagen de esta estudiante con unas imágenes así un poco terroríficas, y mientras el resto del alumnado se encargaba de sonorizar la historia. Luego tenemos también la realización de La Mare dels Peixos, la Mare de los Peces en inglés con marionetas en el CEIP Humanista Mariner. Hay workshops, todo lo podéis encontrar en nuestro canal de YouTube y en nuestra página y por supuesto en la revista. También tenemos recursos para física, matemáticas y lenguas en el canal de YouTube, como por ejemplo pues, ver el efecto de los palíndromos, o los armónicos de nuestra voz en el sonido, etc. Y recientemente hemos empezado a utilizarlo, bueno, desde 2020, para enfermedades neurodegenerativas. Vimos que, pensamos en su momento que si la motivación y la implicación que producía la utilización del sistema para crear sus propias creaciones por el alumnado, si esto se podía también producir en los enfermos de enfermedades neurodegenerativas, y así ha sido. Entonces, en este proyecto, que ha sido realizado en colaboración con la Fundación de Investigación Sanitaria y Biomédica, FISABIO, y Carnegie Mellon University, a través de la arteterapia hemos realizado actividades colaborativas. Soundcool es la única aplicación que conozcamos y que conozcan también los doctores con los que, entre ellos el presidente de la Asociación de Neurólogos de Madrid, es la única aplicación que es colaborativa para estimular a los enfermos de enfermedades neurodegenerativas. Con ellos hemos realizado actividades musicales y de imagen, y también a distancia. Esta realización a distancia inicialmente fue necesaria debido al COVID, pero la verdad es que es muy práctica para no tener que realizar traslados ni tener toda esa serie de problemas de intendencia. El último proyecto que hemos hecho con ellos es la realización de videoarte en directo a distancia. Ellos están en sus asociaciones de Alzheimer, en concreto la asociación de AFA Valencia o la asociación de AFA Canals. Están conectados con sus tablets, con el ordenador en el teatro,
Y en directo están realizando mezclas de imágenes, cambios de colores, seleccionando vídeos, produciendo toda esta serie de videoarte a la vez que se estaba realizando una obra musical y además una obra con danza. Vamos a poner un poquito del canal de YouTube, os lo voy a enseñar. Ahí tenemos muchos recursos. Aquí tenemos sobre Soundcool una lista de reproducción para introducirse en Soundcool, y luego tenemos listas de reproducción Soundcool en educación, Soundcool para más profesional o proyectos a distancia, Soundcool en óperas LOVA, todo lo de los proyectos de neurodegenerativas, y luego aquí abajo de todos tenemos proyectos educativos, entre ellos la ópera La Marea de Speixos, y luego tutoriales para manejar el sistema. Entonces, si me queda un poquito de tiempo, pondría el vídeo teaser de la ópera La Marea de Speixos. Si me dejáis, si os parece. Tercera pisada. Cuarta pisada. Sonido 10. Segunda dragón. Ok. The magic sword! Gracias, Jorge, por la presentación de Soundcool. Si os parece, nos hemos pasado de hora, estamos un poco justas ya, pero bueno, sí que quiero que tengamos un momento con Susana para poder poner en común cuestiones que hayan surgido, o si hay alguna pregunta, algún comentario a través del chat de YouTube, que también podamos traerlo a la conversación. Sí, yo diría dar credencial si hay alguna pregunta, algún comentario del canal, y felicitar a todas y todos para las presentaciones y la calidad de los recursos, y destacar un hecho súper interesante que, bueno, el sonido y la narración han tenido en el conjunto de propuestas que han llegado un espacio muy importante, ¿no? Por lo visto, el arte sonoro, la producción musical, la creación musical es uno de los ámbitos donde de forma más natural se produce esta hibridación entre arte y tecnología, ¿no? Por lo menos respecto a la propuesta que nos han llegado. Y bueno, el sonido y la narración. ¿Hay alguna pregunta por el canal, Mar? No. Bueno, entonces hago un intento de conexión, ¿no? de lo que hemos estado hablando hasta ahora. Yo creo que, claro, cuando hablamos de tecnología en el aula, cuando hablamos de creación con tecnología o con creación de tecnología hibridada con otras disciplinas, bueno,
estamos tocando muchísimas capas a la vez, ¿no? Estamos hablando de herramientas, estamos hablando de infraestructuras, estamos hablando de pedagogías, estamos hablando de imaginarios, estamos hablando de reflexiones sobre la implementación de todos estos elementos, ¿no? Y de cómo los aprendizajes que puedan resultar de estas prácticas nos van a permitir a nuestro alumnado moverse, ¿no? En un contexto donde el desarrollo tecnológico es muy rápido y no da tiempo muchas veces de pararse a interpretar lo que está pasando, a darle un sentido, ¿no? y a conectarlo con elementos vitales, ¿no? Yo personalmente, no sé si os ha pasado a vosotros también, ahora empiezo a sentir un poco como el cansancio de ir detrás de tendencias tecnológicas, ¿no? Ahora tocan las tablets, ahora la robótica, ahora la impresión 3D, ahora physical computing o yo qué sé, ¿no? Es como un poco... Y todas estas cosas son válidas y son interesantes para crear, pero no sé, y esta pregunta la voy a hacer a todas, si nos parece que la investigación y también la práctica se han concentrado muchísimo en el medio tecnológico, en la herramienta, más que en su implementación, en su integración en otros aspectos de la docencia. Y un poco como lo que destacaba Laura antes respecto a la robótica, ¿no? De que al final la forma que tenemos de enseñar tecnología, más allá de creación artística con tecnología, siempre es funcional, instrumental, ¿no? Muy pocas veces se utiliza la tecnología para reflexionar o para tocar aspectos poéticos decoloniales o otros ámbitos de la vida del saber que no conectamos, ¿no? No sé cuál es. Si tenéis una opinión al respecto, ¿cuál es? Responda quien quiera, que le salga más. Mayalen, ¿cómo lo ves? ¿En tu práctica ha sido así? No, normalmente siempre he estado como en algún curso de profesor o algo que me han invitado, hablando lo que dicen, ¿no? Que no es la tecnología es el medio, no es el fin. Entonces, esa frase para mí es vital. O sea, yo pienso en cosas, organizamos cosas, crecen, pero el fin no es aprender a utilizar una app, sino que yo necesito que este muñeco hable y cante y tenga efectos de sonido y entonces busco, porque yo no sé de todo, entonces, bueno, yo y mis alumnos y yo, entonces hay que buscar, pues mira, Mayalen, esto lo podemos hacer con esta aplicación. En fin, desde luego, en mi práctica educativa la tecnología es el medio y eso sí, yo no puedo vivir sin tecnología de todo tipo. Entonces, hoy día, en el siglo XXI, es una cosa más, o sea, pero desde luego no es el fin. A lo mejor el fin fue al principio de la tecnología, o bueno, lo fue para cuando empezó el Word, ¿no? El saber, como tú decías, el manejar el paquete Office. Aún así, yo todavía tengo que enseñarle a mis alumnos cómo compartir fotografías, o sea, la herramienta se la tengo que enseñar, pero en cualquier caso nunca es el fin, por lo menos para mí. ¿Y el siguiente paso qué sería a partir de ahora? Ahora que estamos ya en este punto que no nos concentramos tanto en el medio, ¿podemos atrevernos a construir nuestras propias tecnologías o a desmontar la existente? Hay que desarrollar siempre o sea, como ha dicho muy bien Mayalen, la tecnología no es el objetivo. Soundcool sin un método no serviría para nada. Soundcool por sí mismo no sirve para nada. Quiero decir, no genera lo que generan o quien ha generado la ilusión en el alumnado, las actividades han sido los profesores. Nosotros generamos una serie de actividades con profesores al principio y después, cuando el profesorado ha empezado a utilizarlo, ha sido el que más nos han sorprendido ellos y ellas y el alumnado, que han creado sus propias actividades, por ejemplo, Pau Montfort con las bandas sonoras de películas mudas, que les tenía que explicar al alumnado lo que era una película muda porque no conocían,
y luego la actividad que he enseñado de esta historia gráfica, eso es todo labor del profesorado. El método es fundamental. La tecnología facilita, pero el método es fundamental. Beatriz, tienes la mano levantada, no sé si se te ha quedado. La tenía levantada por otro asunto, pero bueno, yo creo que, claro, en realidad la tecnología como herramienta funcional que nos facilita la vida y nos da como opciones es lo que vivimos habitualmente, ¿no? Y lo que a veces se nos hace creer que necesitamos, ¿no? O sea, es una relación consumista, como un círculo vicioso bueno, que se retroalimenta. Entonces yo creo que sin la reflexión, sin el cuestionamiento, sin todas esas prácticas por parte de las familias con los niños o en la escuela con esas preguntas, pues es muy difícil dar esa vertiente o ese cariz. O sea, la tecnología no es algo que viene ya hecho cerrado y que te genera una necesidad, sino que es algo que uno puede manipular, crear. No sé, es algo más abierto, pero claro, esta reflexión pues tiene que estar un poco ahí en el germen. Entonces, claro, es que pues la educación, desgraciadamente en España, la educación de los niños, pues recae muchas veces sobre los hombros de los profesores o de los directores de las escuelas, que sí que tienen iniciativas un poco más innovadoras, pero desde luego es algo para reflexionar a nivel estatal. Pero bueno, es otro foro, creo yo. No, yo lo que iba a aprovechar un poco pues este encuentro, pues a lo mejor para crear como sinergias, y estaba pensando pues que Animaleta casaría muy bien con Soundcool, pues para generar esa parte audiovisual de las creaciones o incluso para generar esa parte visual, si en algún momento, no sé, y dado que estamos en el mismo sitio, que somos compañeros, etcétera, pues yo qué sé, a lo mejor puede surgir algún tipo de sinergia y bueno, con el resto de compañeros también, si se os ocurre pues alguna manera de colaborar, pues sería genial. Muy bien. Beatriz, cuando quieras. Además, estamos desarrollando, el último módulo que estamos desarrollando es un módulo de videomapping. Mira. Con eso ya podemos crear escenografías y de todo. De forma Genial, muy genial. Venga, vamos a hablar. Sí, hablaremos. Quería comentar una cosa con respecto a, o sea, en realidad no para como así para cerrar, porque es algo que también nos hemos dado cuenta en los talleres y en las tutorías con los profesorados, y es que creo que el siguiente paso es trabajar las narrativas. La tecnología la tenemos, ya tenemos las herramientas y ahora lo que hay que ver es qué contamos y cómo lo contamos, porque ahí hay un problema. O sea, el otro día hablaba, por ejemplo, con un compañero y me decía, es que ¡guau! Yo flipo porque en TikTok hacen unas cosas y decía, ya, pero ¿qué cuentan? ¿Cuál es el mensaje? Y ese es un poco, para mi criterio, un poco el conflicto. ¿Cuál es el mensaje que hay que transmitir y qué narrativa vamos a crear nueva para crear nuevas realidades, ¿no? Un poco sería mi opinión. Esto nos lleva también a la importancia de encontrarnos, ¿no? Bueno, quien vive contextos diferentes, porque desde que siempre, bueno, la enseñanza siempre ha sido una tarea multifaceta, así súper compleja, tal como la investigación. Pero ahora creo que más, ¿no? Porque manejamos conocimientos que se desarrollan de forma muy rápida, de los cuales no tenemos epistemologías bueno, bueno, la matemática se estudia desde miles de años, la tecnología digital desde muy poco, entonces a nivel de enfoques metodológicos, de
cómo construimos ese conocimiento, ¿no? Vamos un poco navegando así a vista, no tenemos. Entonces es fundamental, yo creo, ese tipo de encuentros entre perfiles diferentes a la hora de desarrollar las cosas en común, de levantar banderitas rojas también, ¿no? Porque a veces con las mejores intenciones se trata de desarrollar herramientas para el aula sin mirar mucho al aula, y al revés, desde el aula se utilizan cosas por desconocimiento y se podrían utilizar otras que al igual nos permitirían hacer dinámicas más interesantes. Bueno, eso simplemente para dar ejemplos, ¿no? Entonces creo que cada vez más el encuentro, el intercambio, el reuso y el producir recursos abiertos y remezclables es clave, ¿no? Porque nos estamos moviendo en un contexto también donde el mercado nos impone muchas cosas, como decía Beatriz, a nivel tecnológico. En tecnología educativa es un problemón, porque muchos centros que no saben muy bien qué escoger compran cosas porque por presión de los padres o porque necesitan demostrar que están haciendo robótica educativa o impresión 3D. Y esto es un uso de recursos, en muchos casos públicos, que no es muy sensato, ¿no? Cuando se podría desarrollar y crear sinergias, al igual locales, ¿no? Entre universidades, centros de experimentación, espacios maker, artistas, residencias, etcétera, etcétera, donde podrían salir cosas más baratas y más interesantes, ¿no? Eso no sé, una cosa que a mí, bueno, investigo ese tipo de fenómenos, entonces me gusta mucho, estoy barriendo para casa, pero creo que también tiene su valor, ¿no? Y creo que, Mar, no sé, pero nos hemos pasado ya, podemos ir cerrando, si no hay más comentarios y preguntas. Vamos a cerrar. Sí. Vale. Pues sí, vamos a ir cerrando. Muy interesante. Solo sumar también, pues esto, pensando en posibles sinergias y cómo encontrarnos durante el curso que viene, a partir de septiembre, sí que queremos activar estos recursos que hemos recogido, no solo en ANIDA, sino también en una colección en el Centro de Recursos con el mismo título, donde podemos ir sumando otros recursos que vayamos conociendo. Y sí que queremos activarlo con más docentes, ponerlo a prueba, intercambiar, conocer otras experiencias, ¿no? Con esos recursos, otras aplicaciones y, como decís, qué narrativas se pueden generar a partir de herramientas o de la primera idea, ¿no? De la idea presentada y publicada, y a dónde nos puede llevar, qué remezclas o qué mutaciones incluso pueden sufrir los recursos. Así que nada, ya os hemos liado para tener que modificar a lo mejor en el futuro lo que tenemos, algo remake. Nada, muchas gracias. Ha sido un placer pasar la tarde y nada, feliz verano. Ya con esto cerramos los cursos de verano de Planea, así que nos vemos en septiembre. Venga. Muchas gracias. Gracias a todas. Gracias. Gracias a todas. Adiós. Chao. Adiós. Adiós.